Julia luchaba por sostener al bebé en sus brazos mientras sus lágrimas descendían una tras otra quemándole el rostro como llama lenta. Aún no se había recuperado del alumbramiento cuando Pedro, su marido durante 5 años, ingresó al cuarto seguido de otra mujer que jamás había conocido. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. La observó con una frialdad que congelaba el alma. Sin saludar, sin acercarse al recién nacido, lanzó las palabras como dagas. «Ese niño no es mío. Deseo el divorcio». Julia quedó petrificada. «¿Qué dices, Pedro?», logró susurrar. Arrojó una carpeta sobre la cama con la palabra divorcio, escrita en grande. La mujer rubia que lo seguía permaneció callada, pero tenía el semblante endurecido, como si ya conociera toda la situación y simplemente deseara que ese episodio concluyera. Julia no comprendía nada. Habían planificado ese embarazo unidos. Vivieron cada cita, cada ultrasonido. Nunca existieron indicios de incertidumbre. «No puedes lastimarme así. Es tu hijo», expresó entre sollozos. Pero Pedro ni siquiera giró para mirarla. «No me engañes, Julia. Todos lo afirman. Ese bebé no tiene mi parecido. ¿Piensas que soy tonto?». La otra mujer puso una mano sobre el hombro de Pedro como tranquilizándolo. Julia no podía aceptar lo que oía. ¿Qué tipo de hombre desampara a su esposa y su hijo recién nacido con una justificación tan ridícula? El escándalo se extendió velozmente por el hospital. Las enfermeras la observaban con lástima, pero nadie se animaba a pronunciar palabra. Julia vivió la primera noche completamente abandonada, sin más acompañante que su bebé y el ruido de los aparatos. Trató de contactar a Pedro repetidas veces, pero él no atendía. En plataformas digitales, él ya había modificado su imagen de perfil, ahora abrazando a la nueva mujer. La vergüenza era pública. Todo el entorno social que poseían, los conocidos se compartían, empezaron a alejarse. Algunos hasta sugerían que Julia le había sido infiel. Por alguna razón él no quiere responsabilizarse, comentaban. Transcurrieron las semanas. Julia se refugió en el cuidado de su hijo. Aunque la melancolía la consumía internamente, su prioridad era proteger al pequeño. Una tarde, al examinar su correo, halló un sobre sin identificación. Al destaparlo, sus manos se estremecieron. Era un documento firmado por un laboratorio privado, una prueba de paternidad realizada secretamente con muestras del bebé y de Pedro. El resultado era evidente, el niño sí era suyo. Julia se desplomó al piso entre llanto, ira y tranquilidad. ¿Quién le había remitido eso? ¿Y por qué en ese momento? Lo que Julia desconocía era que esa carta no fue vista por ella inicialmente. Fue la nueva compañera de Pedro quien la recibió, pensando que era algo personal de él. Al leerla, sintió que el suelo se le hundía, la certeza de que había sido utilizada para ocultar una traición. Él había mentido, no por dudas verdaderas, sino por conveniencia. Deseaba estar con otra sin cargar con obligaciones. Esa misma noche lo confrontó. ¿Sabías que ese bebé sí es tuyo? Eres un despreciable. Él intentó justificarse, pero ella empacó sus cosas y se marchó indignada y destrozada. La historia no terminó allí. La mujer, furiosa y desilusionada, reveló la verdad en el ambiente profesional de Pedro. Él era un alto directivo en una firma de inversiones. En ese mundo la reputación lo era todo. El escándalo llegó a conocimiento de la junta directiva y pronto fue citado para una evaluación ética de su comportamiento personal. En menos de una semana fue despedido de manera silenciosa, pero definitiva. Pedro no solo perdió a 2 mujeres en menos de un mes, también su carrera, su reputación y su porvenir. Sin dirección, Pedro intentó regresar. Tocó la puerta de Julia una tarde cualquiera con un ramillete de flores y un falso remordimiento. «Solo deseo ver al niño. Quiero reparar lo que cometí». Pero su mirada vacía lo traicionaba. No era amor, era desesperación. Julia lo oyó en silencio, con su hijo durmiendo en brazos. No pronunció una palabra. Le bastaba con observar en que se había transformado aquel hombre que una vez prometió cuidarla. Si la historia te está agradando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. En ese instante, Julia cerró lentamente la puerta frente al rostro de Pedro y él por primera vez experimentó el peso de su propia decisión. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las consecuencias del abandono y la fuerza de una madre. Pedro permaneció parado frente a la puerta cerrada durante varios minutos, sin saber qué hacer. Llevaba días sin descansar, sin alimentarse bien, desesperado por haberlo perdido todo.
Su soberbia había sido su mayor enemigo y ahora no poseía absolutamente nada. Regresó a su auto con la mirada perdida, rodeado por el silencio más incómodo de su existencia. Intentó contactar a Julia en los días posteriores. Incluso le dejó mensajes suplicando ver al bebé diciendo que cambiaría, que haría cualquier cosa por recuperar a su familia. Pero ella no respondió. Para Julia no había vuelta atrás. Él no buscaba amor, buscaba redención solo porque el mundo lo había aplastado. Poco después, Pedro intentó visitar el hospital donde nació su hijo, buscando ver a alguna enfermera que lo ayudara a saber más. Pero la respuesta fue contundente. Nadie le proporcionaría información sin el permiso de la madre. La gente lo reconocía, murmuraba al verlo. Se había convertido en el hombre que humilló públicamente a su esposa en el peor momento posible. Las redes ya lo habían etiquetado con fotos y capturas que contaban todo. Incluso su familia se avergonzaba. Su madre dejó de contestarle las llamadas y un primo cercano le escribió: «Lo que hiciste fue inhumano. No cuentes conmigo». Lo había perdido todo y aún no tocaba fondo. Una tarde, mientras rondaba el parque donde antes solía caminar con Julia, la vio a lo lejos. Ella empujaba el cochecito con el bebé dormido, acompañada por una vecina. Lucía tranquila, serena, diferente. Pedro se acercó con la voz quebrada. «Julia, por favor, solo quiero hablar». Pero ella, sin alzar la voz, le respondió con firmeza: «No tengo nada que hablar contigo. Lo que hiciste no se puede borrar con un ramo de flores ni con lágrimas falsas». Él quiso insistir, pero la vecina se interpuso y le dijo sin temor: «Déjala en paz. Ya no perteneces aquí». Pedro retrocedió humillado y por primera vez sintió que su presencia era una herida más que nadie quería reabrir. La situación se volvió más cruel para él cuando la empresa en la que intentaba conseguir trabajo investigó su historial. El escándalo mediático lo seguía como sombra. Nadie quería contratar a un hombre que abandonó a su esposa tras el parto. En una sociedad donde la imagen lo era todo, su nombre ya no abría puertas, las cerraba. Mientras tanto, Julia empezó a recibir apoyo inesperado. Una doctora del hospital, conmovida por su historia, la conectó con una fundación que apoyaba a madres solteras víctimas de abandono. Le ofrecieron asesoría legal, ayuda psicológica y recursos para iniciar un pequeño emprendimiento desde casa. Julia, motivada por la necesidad de salir adelante por su hijo, comenzó a fabricar productos artesanales para bebés, mantas tejidas, almohadas ergonómicas, juguetes de tela. En cuestión de semanas, gracias a una publicación viral donde una influencer contó su historia de superación, su tienda online despegó. Personas de todo el país comenzaron a hacerle pedidos. Sin darse cuenta, Julia se convirtió en un símbolo de dignidad y fortaleza. Mientras Pedro seguía hundido en su miseria, ella estaba floreciendo. Y no por venganza, sino por decisión, por amor propio. Un día llegó una carta certificada a casa de Julia. Era una notificación oficial. Pedro quería solicitar custodia compartida. Decía que había cambiado, que tenía derecho a ver a su hijo. Julia se sintió golpeada por la audacia. Su abogada le explicó que si iniciaba un proceso legal, tendría que presentar pruebas de estabilidad emocional, laboral y moral, algo que claramente no tenía. Además, el juez tendría en cuenta el abandono en el momento más vulnerable. Julia no respondió la carta, solo la archivó. Sabía que no había fuerza legal ni emocional que obligara a su hijo a compartir tiempo con alguien que lo rechazó desde que nació. El tiempo pasó. Pedro fue visto una vez más frente al edificio donde vivía Julia. No iba con flores ni con reclamos. Solo se quedó de pie con la mirada vacía, viendo desde lejos a la mujer que había destrozado. Ya no tenía nada que decir. Era demasiado tarde. Mientras tanto, Julia leía a su hijo un cuento antes de dormir. Él no entendía aún el peso de lo que su madre había vivido, pero algún día lo sabría y sabría que ella lo eligió siempre, incluso cuando otros eligieron la cobardía. Julia terminó siendo invitada a programas de televisión para hablar sobre su historia. No buscaba fama. Solo quería que otras mujeres supieran que podían salir adelante, incluso en medio del abandono más cruel. Su frase final en una entrevista conmovió a todos. «No me dejaron sola. Yo decidí no quedarme sola». Y eso marcó toda la diferencia. Las redes la aclamaron, su negocio se expandió y su hijo creció rodeado de amor y dignidad. Pedro, en cambio, se convirtió en una lección viviente de lo que cuesta la mentira, el orgullo y el abandono. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas,
Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.